Hermanos, en esta mañana llegamos al final de la serie sobre la Iglesia. Durante 2 meses hemos estado estudiando este tema y así hemos visto diversos asuntos tales como ¿qué es la Iglesia? ¿Por qué es importante la Iglesia? ¿Por qué voy a la Iglesia? Una iglesia con propósitos, el pastoreo, el servicio, la ofrenda. Y habría mucho más que decir sobre la Iglesia. Pero me gustaría finalizar esta serie respondiendo a una pregunta final. ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? En primer lugar, deseamos ser una iglesia bíblica nosotros primeramente. Pero además, según he estado enseñando sobre este tema, hay personas que han lanzado esa pregunta. ¿Qué es una iglesia bíblica? Leyendo algunas encuestas, artículos en blogs de los principales medios evangélicos y aún por propias conversaciones que yo he tenido y he escuchado de pastores, opiniones de feligreses, podríamos decir que en la actualidad predominan estos 4 tipos de iglesia, que ya digo antemano no son bíblicas. Predominan las iglesias políticamente correctas. Esa no es una iglesia bíblica. La iglesia que trata de ser políticamente correcta de cara adentro y afuera de la iglesia. En resumen, sin que se ofenda a nadie, decir lo que se espera que hay que decir. Esa no es una iglesia bíblica, pero tristemente prolifera en nuestro tiempo. Hay otro tipo de iglesia que no es bíblica, es la iglesia autocomplaciente. La iglesia autocomplaciente, en la que la opinión de todos es lo principal, es lo que cuenta, todos tienen que estar contentos, todos sentirse bien, complacidos e importantes. Esa no es una iglesia bíblica, la iglesia autocomplaciente. Otro tipo de iglesia que no es bíblica y también tristemente predomina es la iglesia tolerante. La iglesia tolerante. ¿En qué se observa esto? En que el pecado es tolerado y comprendido. Puedes vivir como quieras sin que nadie se meta en tu vida, ni siquiera en la iglesia. Aun cuando la palabra de Dios diga algo al respecto, hay que ser tolerantes y la iglesia igualmente ha de ser tolerante. Eso no es una iglesia bíblica. Un cuarto tipo de iglesia que predomina y que no es bíblica es la iglesia relevante. La iglesia relevante. La iglesia que es relevante, crece numéricamente a cualquier precio, esa es su prioridad. La iglesia relevante quiere estar presente en la sociedad, que sea conocida, que se hable de ella. Y normalmente la iglesia relevante se mezcla con la sociedad, no con principios bíblicos, que es lo que debemos de hacer, sino adaptándose a las modas y el contexto actual. Y es relevante porque en realidad es parte de la sociedad y no marca una diferencia. Y entonces no es una iglesia bíblica. Podríamos seguir con tipos de iglesias que no son bíblicas. Pero hermanos, la pregunta es, ¿cómo identificar una iglesia bíblica? Recientemente hay libros escritos sobre esto. Algunos habréis leído el libro de las 9 características de una iglesia saludable. Mark Dever es un buen libro y ese nos puede ayudar a encaminarnos, a identificar rasgos, marcas de una iglesia bíblica. Si lees teologías, yo he leído unas cuantas teologías en estos 2 meses, no enteras, pero sí en esta sección de la iglesia, encuentras diversas características. Algunos dan 11 características, otros 7, Dever 9. Yo en realidad hice mi propia lista y cuando iba por la 14ª característica dije, eso es imposible, no vamos a acabar en todo el domingo por la mañana, así que hay que enfocarlo de otra manera. Hay diversas maneras de observar las características de una iglesia bíblica. Pero me gustaría que en esta mañana nos centremos concretamente en 5 señas de identidad. 5 señas de identidad que son suficientemente amplias para identificar una iglesia bíblica. 5 señas de identidad y bajo cada seña de identidad vamos a ver en la práctica áreas de aplicación que va a mostrar que es una iglesia bíblica o cuán es de bíblica esa iglesia. Estas señas, como digo, no son exhaustivas, pero sí representativas de una filosofía de ministerio bíblica que identifica una iglesia bíblica.
Comencemos. ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? La primera seña de identidad de una iglesia bíblica es que tiene un alto concepto de Dios. Tiene un alto concepto de Dios. Es esencial que cada congregación que quiera ser bíblica comprenda que es un organismo establecido para la gloria de Dios. Hemos hablado de esto durante nuestra serie sobre la Iglesia. Uno de los propósitos de la Iglesia, el principal, es exaltar a Dios. Hemos de tomar a Dios seriamente y exaltarle sobre todo y sobre todos. Dios es el centro. Dios es glorioso. Nuestra vida de adoración ha de estar centrada en Él, y así cuando tengamos una visión elevada de Dios y una relación correcta con Él, todo lo demás ocupará el lugar que le corresponde. También en la iglesia. La iglesia es acerca de Dios. Comienza ahí, termina con Dios. La iglesia es de Dios y hemos de tener un alto concepto de Dios. Fijémonos en algunos pasajes que nos mueven a dar la gloria a Dios como sus criaturas, como sus hijos, como su iglesia, teniendo un alto concepto. Cualquier cosa que hagamos, dice 1 Corintios 10:31, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hemos de hacerlo todo para la gloria de Dios, cuanto más en su iglesia. Fuimos salvados, como Efesios 1 en el contexto de la salvación repite hasta 3 veces, en Efesios 1:6, 12 y 14, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria fuimos salvados, y como iglesia ahora, como su cuerpo, seguimos con el propósito de dar alabanza a su gloria, porque tenemos un alto concepto de Dios. Como sus hijos, como su iglesia, le servimos, lo hemos visto a lo largo de esta serie. ¿Para qué le servimos? 1 Pedro 4:11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos leído en Romanos 15, nuestra lectura congregacional hace unas semanas, Romanos 15:6, dice que queremos unánimes, juntos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia bíblica tiene el propósito de dar la gloria a Dios y así se caracteriza por tener un alto concepto de Dios. Y generalmente donde podemos observar un alto concepto de Dios, especialmente es en todas las Escrituras, pero de manera particular en el Antiguo Testamento. Os animo a leer el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y es que además específicamente donde más ahonda en el carácter de Dios de manera particular es en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que a mí me encanta personalmente para mantener una perspectiva elevada de Dios, y es en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, encontramos el relato sobre las ofrendas para la construcción del templo que Dios había ordenado. Y en ese proceso de ofrendas, David había dado ejemplo ofrendando generosamente, el rey David, versículos 2 al 5. El pueblo a continuación de la misma manera ofrendó voluntaria y gozosamente, versículos 6 al 8. ¿Y cuál fue el resultado que nos da el versículo 9? Gozo por haber contribuido de corazón a la causa del Señor. Y las palabras a continuación de David ante todo el pueblo, Israel, el pueblo de Dios, muestran claramente qué tipo de idea tenía David de Dios, el alto concepto, por medio del cual le daba gloria, que solo él merece, a causa de esa ofrenda, que era solo una manifestación de la gloria de Dios. Primer libro de Crónicas 29, versículos 10 al 13, dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y bendecir es hablar bien de Dios. Poner el alto el nombre de Dios, bien decir. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo.
De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Fijémonos que lo que propició esta alabanza al Señor no fue la ofrenda, no fue la causa principal, esa fue la circunstancial, sino que fue el carácter de Dios. David en este pasaje no empezó a centrarse en la ofrenda, sino que a raíz de esa circunstancia empezó a centrarse en el carácter de Dios, sus atributos, quién es Él, cómo Él tiene el dominio, cómo Él se exalta como soberano, cómo Él es grande, cómo Él es glorioso, cómo Él es majestuoso. Y así te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Una iglesia bíblica exalta el nombre de Dios porque tiene un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios. Y si asistes a una iglesia bíblica, cada vez tu perspectiva de Dios va a crecer y vas a tener un concepto más alto de Él, según eres expuesto a la palabra, y la perspectiva de ti mismo va a decrecer, aun cuando va a ser todavía muy grande, tristemente. Un alto concepto de Dios lleva a un concepto adecuado del hombre. Fijémonos, en 1 libro de Crónicas 29, versículo 14, vemos esta actitud. Después de hablar del alto concepto de Dios, ¿cuál es la respuesta de David? Versículo 14. Pero, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? ¿Quiénes somos nosotros? Es una pregunta retórica, la respuesta está implícita. Creo que todos entendemos cuál es la respuesta. No somos nadie. No somos nada. Ni siquiera para ofrendar. En el Salmo 8 encontramos este mismo contraste. En el Salmo 8 comienza y termina con un alto concepto de Dios. Y en el primer versículo, el 1, y en el último, el 9, dice: Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en el medio habla del hombre. Y el versículo 4 del Salmo 8 afirma: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el Hijo del Hombre para que lo cuides? Vemos, no es coincidencia, cuando una persona tiene un alto concepto de Dios, entonces cuando se mira a sí mismo dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Una iglesia bíblica promueve un alto concepto de Dios y un concepto adecuado del hombre. Sin embargo, hoy en día todo juega en contra de esta verdad. De hecho, se representa al revés. Se tiene un bajo concepto de Dios y un alto concepto del hombre. En la sociedad, ¿cómo se muestra que se tiene un bajo concepto de Dios? Bueno, un ejemplo muy sencillo que todos hemos experimentado: se blasfema el nombre de Dios. ¿No es así? Se blasfema en los bares, se blasfema en las calles, se blasfema en los medios de comunicación, en las conversaciones particulares. Se ningunea a Dios en artículos periodísticos, aún y especialmente en la época de Navidad. Se domestica el nombre de Dios aún en las iglesias, haciéndolo a la imagen y semejanza de los hombres y al servicio del hombre. Y en su lugar se tiene un alto concepto del hombre. En la sociedad se promueve la autoestima por tierra, mar y aire. En las redes sociales prima el yo, con los famosos selfies y los famosos instagramers y influencers, y yo, y dar una idea de yo soy perfecto y todos quieren ser como yo, incluso saber qué tipo de cereales como para comprar los mismos en la tienda y ser tan guapo, tan alto, tan fuerte o tan exitoso. En realidad es centrado en el hombre, el yo. Peor aún, en las iglesias se sigue esa corriente, entra esa corriente y se sigue. Se exalta al hombre, se centran las iglesias en el hombre. Las predicaciones son acerca del hombre. Las actividades es de lo que los hombres quieren hacer. El evangelio se centra en el hombre y la iglesia es acerca de los hombres. Eso no es una iglesia bíblica. Una iglesia que no tiene y promueve un alto concepto de Dios no es una iglesia bíblica.
Por contra, una iglesia bíblica tiene por seña de identidad inequívoca un alto concepto de Dios. Muéstrame el concepto que tiene una iglesia de Dios, no en su declaración doctrinal con polvo en unas vitrinas que no han tocado en años, sino en la práctica, y te mostraré cuán bíblica es esa iglesia. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Bueno, me gustaría dar algunos ejemplos. No son exhaustivos, pero nos pueden ayudar a entender si realmente hay un alto concepto de Dios en una iglesia. La adoración es integral. Una iglesia bíblica que tiene un alto concepto de Dios tiene una adoración integral. ¿Qué significa esto? Busca exaltar a Dios todos los días de la semana. Integralmente, no solo en las reuniones eclesiales, y también en las reuniones eclesiales. Desea agradar a Dios en todo, comenzando por nuestra vida personal, continuando con la familiar, la laboral y la eclesial, por supuesto. Una iglesia que tiene un alto concepto de Dios, además, tiene una enseñanza teocéntrica. Una enseñanza teocéntrica significa esto, centrada en Dios. ¿Cómo vamos a ver que la enseñanza está centrada en Dios? Porque viene de la palabra en primer lugar y también porque es preponderante la enseñanza sobre Dios y sus perfecciones, especialmente sus atributos. Esto lo vemos de diversas maneras en nuestra iglesia. Tenemos series sobre el Antiguo Testamento. Tenemos series ahora que nuestro hermano, uno de los pastores de la iglesia, Gustavo, está haciendo los jueves acerca de los atributos de Dios, algunos de ellos que muchas veces ni se habla y tenemos que considerarlos. ¿Para qué? Para tener un alto concepto de Dios, para quedar asombrados, para alabarle. Esto produce reverencia a Dios. Esto produce adoración hacia su carácter esplendoroso. Enseñanza teocéntrica. Qué triste es cuando, incluso en la escuela dominical para niños, una iglesia se centra tanto en el hombre, a veces sin querer, que las historias del Antiguo Testamento es acerca de los personajes, no acerca de Dios. No, los personajes son secundarios. No tienen que salir allí pensando, wow, David, qué buena puntería tenía, que con una onda le dio justo al gigante en el centro de la frente. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Bíblica. Y nos quedamos con eso, ¿sabes? Estás centrándote en el hombre, si eso es parte, pero es circunstancial, es el personaje secundario de David. ¿Sabes quién es el personaje principal? Dios. Porque es Dios el que permitió a David hacer eso, es Dios el que le mandó, es Dios el que le utilizó. Y se muestra la gloria de Dios, que con un pequeño siervo de Dios se mostró la grandeza de Dios, que aplastó a un ejército con un gigante que representaba la fuerza, pero nadie está por encima de Dios. ¿Vemos la grandeza de Dios? Enseñanza teocéntrica. Otra manera en la que vemos que una iglesia tiene un alto concepto de Dios es el estilo y contenido de la alabanza congregacional. El estilo y contenido de la alabanza congregacional. ¿Cómo lo veremos? Bueno, una forma es dando prioridad al canto congregacional sobre la música, porque alabamos al Señor con la letra y con nuestras voces y la música acompaña. Otra manera en la que lo vemos, más importante aún, que las canciones exaltan a Dios, que el estilo musical es secundario, pero lo principal es la letra de cada himno y canción por su contenido, que exalta a Dios y que es bíblico. Las canciones están centradas en Dios y su palabra, y no en el hombre. ¿De qué otra manera vemos que una iglesia tiene un alto concepto de Dios y entonces es bíblica? Bueno, la iglesia está centrada en Dios, está centrada en Dios. Y aunque deseamos estar en paz con todos los hombres y ser amables con todos, la finalidad no es agradar a los hombres, sino glorificar a Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, como Pablo tuvo que decirle a los Gálatas, cuando empezaron a manipular hasta el Evangelio por agradar a los hombres, y en Gálatas 1:10 les dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y esta es la respuesta contundente. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, que es lo que hacía antes de Cristo, no sería siervo de Cristo. E implícitamente, ahí entre comillas, está diciendo, ¿sería siervo de quién? De los hombres.
Una iglesia bíblica no busca servir a los hombres, aunque parte del servicio es el fraternal y nos servimos unos a otros, pero servimos a Dios. Proclamamos a Dios, alabamos a Dios, estamos centrados en Él, enseñamos acerca de Él y queremos adorarle con todo en nuestra vida. ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? En primer lugar, la primera seña de identidad es que promueve un alto concepto de Dios. Promueve un alto concepto de Dios. Hay una segunda seña de identidad que me gustaría que consideremos de una iglesia bíblica. Y es la siguiente. Una iglesia bíblica sostiene y practica la primacía de la palabra. Sostiene y practica la primacía de la palabra, obviamente, la palabra de Dios. ¿Por qué una iglesia ha de sostener y practicar la primacía de la palabra? Por diversas razones. En primer lugar, porque la Biblia es inspirada por Dios. Ha salido de la boca de Dios, no tiene error ni conduce al error, y así la Biblia es la fuente de autoridad. Un pasaje conocido por todos, yo creo, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Por eso tiene que haber primacía de la palabra, porque es la palabra de Dios y está a otro nivel. No está nuestra palabra al nivel de la palabra de Dios. ¿Y qué prima? La palabra de Dios. Como el Salmo 19, esta preciosa porción de las Escrituras. En los versículos 7 al 11 dice, así describe la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje. Fijémonos. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Este pasaje, con distintas partes paralelas en la poesía hebrea y con distintas acepciones sinónimas de la palabra de Dios, nos están hablando de la primacía de la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios y por eso tiene primacía, y la iglesia es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15, ¿qué verdad? La verdad divina que se encuentra en la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:15 afirma Pablo a Timoteo, que le había dejado en la iglesia en Éfeso, le dice, en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia solo va a ser columna y sostén de la verdad cuando da primacía a la verdad, da primacía a la palabra de Dios, sostiene en alto la verdad. Y damos primacía a la palabra de Dios también porque es el medio que Dios usa para salvar y santificar. Es el medio que Dios usa para salvar y santificar. Santiago 1:18 afirma, en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer, ese nacer es nacer de nuevo, por la palabra de verdad, la Biblia, para que fuéramos primicias de sus criaturas. Juan 17:17, no solo por la palabra una persona es salva, sino también santificada, conformada a la imagen de Cristo progresivamente. Juan 17:17, Jesús mismo está orando sacerdotalmente por sus discípulos y dice a Dios Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Primera de Pedro aúna estas dos verdades en un mismo pasaje. Primera de Pedro 1:23 al capítulo 2, versículo 2 dice, pues habéis nacido de nuevo, salvación, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, como habían nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y ese final, versículo 2, en este contexto es crecer en vuestra salvación.
en vuestra santificación. Fuimos salvos por la palabra de verdad. Somos santificados por la palabra de verdad. La palabra de Dios es la que permanece y por eso tiene primacía. Una iglesia bíblica da primacía a la palabra y así la exposición de la palabra de Dios es central y fundamental. Dios usó su iglesia, Dios ha usado su iglesia a lo largo de la historia según ha dado primacía a la palabra. Pero hay un ejemplo que creo que todos estamos familiarizados con él y fue increíble como Dios usó su iglesia en Ginebra, en la ciudad de Ginebra, en el siglo XVI, para transformar esa ciudad, para transformar el mundo en ese tiempo, porque tenían en claro esta seña de identidad, la primacía de la palabra. En esa iglesia, Calvino, el gran reformador, era el pastor de esa congregación, y conocemos a Calvino muchas veces por la historia que se da en España, que es un lado de la historia. Os invito a leer el lado del norte de Europa acerca de la historia para tener una perspectiva más amplia. Y conocemos a Calvino muchas veces por libros o teologías que llevan su nombre, pero muchas veces desconocemos que su prioridad fue la exposición bíblica. A eso se dedicaba. El historiador de Avigné reafirma esta realidad, que la primacía de Calvino como pastor de la congregación de Ginebra era proclamar la palabra de Dios. Y esa era su misión, ese era el Calvino real, el expositor bíblico, que el púlpito era el corazón de su ministerio y de ahí fluía todo lo demás. Y así Calvino afirma en una de sus célebres frases lo siguiente, y cito: toda nuestra tarea se limita al ministerio de la palabra de Dios, toda nuestra sabiduría al conocimiento de su palabra, toda nuestra elocuencia a su proclamación. No es de extrañar que Dios usase en su soberana gracia a esta iglesia de tal manera, porque la primacía estaba en la palabra. Él también dijo, y cito: no nos metamos en la cabeza buscar a Dios en ningún otro sitio que en su sagrada palabra, o pensar cosa alguna de Él que no esté motivada por su palabra, o decir nada que no sea tomado de esa palabra. La Biblia es la autoridad y así debe regular la vida de la congregación, no las tradiciones, no las religiones, no las familias influyentes ni pudientes, sino las Escrituras, la suprema primacía de las Escrituras, que demanda una visión elevada del púlpito, siendo este prioritario en la vida de la Iglesia. Así, de manera práctica, ¿cómo se puede ver que esto es seña de identidad de una iglesia y así es bíblica? Que su seña de identidad verdaderamente es la primacía de la palabra. Bueno, veamos algunos ejemplos. En primer lugar, tiene una identidad y autoridad bíblica. Tiene una identidad y autoridad bíblica. La autoridad e identidad no vendrá de ningún grupo denominacional, ni tradicional, sino de la palabra. Y así sus relaciones fraternales serán con iglesias doctrinalmente afines, independientemente de la denominación que sea. Una iglesia bíblica tiene su identidad en la palabra y su autoridad en la palabra. Y no serán las tradiciones y no serán la denominación la que establecerá lo que está bien o está mal, aunque se haya hecho por siglos, sino la palabra de Dios. También se ve esto en la práctica, en la prioridad de la proclamación y enseñanza. La prioridad de la proclamación y enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué se van a caracterizar las reuniones de una iglesia bíblica? Por la enseñanza de la Biblia. No solo las reuniones, la comunión fraternal en cualquier contexto, las oraciones, las canciones tendrán contenido bíblico. Y sí, son importantes, pero no son el centro de una iglesia. El centro es la primacía de la palabra, porque Dios habla y nosotros escuchamos. Así ocupará la exposición de las Escrituras la prioridad tanto en forma como en tiempo en nuestras reuniones. Nuestras reuniones congregacionales, nuestras reuniones personales, debería de ser así para realmente edificarnos y animarnos unos a otros.
La escuela dominical para niños principalmente va a ser enseñanza bíblica, lo que ocupe el mayor tiempo. ¿Se pueden hacer otras cosas? Claro que sí, pero no son la prioridad. Las de adolescentes se reúnen y pasan la mayor parte del tiempo en la Escritura. Los jóvenes, los matrimonios, las mujeres, los hombres. ¿Por qué? Por la primacía de la palabra. Es la palabra de Dios. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica también? En tercer lugar, por la predicación expositiva. La predicación expositiva. Hay mucha confusión acerca de qué es la predicación expositiva. No es un método, es un mandato. En realidad, se le ha puesto ese apellido expositiva, que significa exponer. Ha de haber una proclamación que expone la palabra de Dios, no las ideas humanas. Pero en realidad la predicación bíblica es exponer el texto bíblico, es leer, explicar, aplicar. No es nada más. La predicación expositiva no necesariamente es consecutiva. Algunos confunden estas ideas. Sí, preferimos tomar un libro y empezar en el capítulo 1, versículo 1 y acabar en el último, porque tiene muchas ventajas, sobre todo contextuales, y entendemos que las cartas y los libros fueron escritos con una intención del autor que se encuentra en todo el libro, no en un pasaje ni en un capítulo sacado fuera de contexto. Pero eso es predicación consecutiva, viene un pasaje después de otro, que ha de ser también expositiva. Es decir, lees el texto, expones el texto, explicas el texto, aplicas el texto. Esa es la centralidad de una iglesia bíblica. Expone el texto, eso es lo que es una predicación expositiva. Y el resto de recursos serán secundarios. ¿Sabes? Es una bendición tener el PowerPoint, ¿verdad? Pero eso es secundario. Podríamos tener predicación expositiva sin PowerPoint. Es una ayuda, pero no es lo principal. ¿Cómo podemos ver también que una iglesia da primacía a la palabra? Por la lectura de la palabra. La lectura de la palabra. La lectura de la palabra congregacional, pero la lectura de la palabra personal. Y animamos a todos los hermanos que lean la palabra de Dios en sus casas, porque es lo que necesitamos. ¿Cómo más vemos que una iglesia da primacía a la palabra? La importancia de la doctrina. La importancia de la doctrina. La doctrina es importante, la que emana de las Escrituras, doctrina bíblica. Y la base de la unión espiritual es la doctrina, eso dice la Biblia, Efesios 4, 1 al 6. Una iglesia bíblica debe tener clara cuál es la doctrina fundamental. Y así establecerle cada miembro de esa iglesia de leer esa doctrina fundamental y afirmarla o comprometerse a seguir la enseñanza doctrinal de esa iglesia. ¿Hay preguntas? Por supuesto. ¿Hay dudas? Claro que sí. ¿Puede ser que haya algún punto en el que no esté totalmente de acuerdo? Bueno, puede pasar. Pero principalmente la doctrina fundamental la vamos a compartir y cuando menos, si somos parte de una iglesia, afirmar. Es importante la doctrina. De qué otra manera vemos la primacía de la palabra, porque esa iglesia practica la consejería bíblica. La consejería bíblica. Todos nuestros consejos pastorales y fraternales tienen que ser bíblicos, tanto en público como en privado, gobernados por la enseñanza y guía de la palabra de Dios. Eso es la consejería bíblica. Si tienes un problema, no te vamos a mandar a algún experto secular que puede ayudarte de alguna manera, no decimos que no. Pero ¿quién nos va a ayudar realmente y principalmente? La palabra de Dios. Por eso damos la primacía a la palabra. Principios y consejos basados no en nuestras ideas, no en nuestra experiencia, ni en nuestra sabiduría, ni en la de ningún otro ser humano, sino en lo que Dios dice en su palabra, porque le damos primacía a la palabra y confiamos en el poder de la palabra, en el poder del Espíritu. Steve Lawson, reconocido predicador contemporáneo que nos visitó hace 4 años, afirma correctamente, y cito: lo que Dios tiene que decir al hombre es infinitamente más importante que lo que el hombre tiene que decir a Dios. En el momento que la iglesia de Dios desprecie el púlpito, Dios despreciará a esa iglesia. Así es. Así es. Una de las razones principales del declive de las iglesias
es que están despreciando el púlpito como consecuencia de que están despreciando la palabra de Dios y otras cosas están ocupando ese lugar. Ese lugar. Lo que Dios tiene que decir es infinitamente más importante que lo que el hombre tiene que decir, o añado, lo que el hombre quiera oír. ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Hemos de observar ciertas señas de identidad. La primera, sostiene un alto concepto de Dios. La segunda, practica la primacía de la palabra. La tercera, cultiva la santidad personal. Cultiva la santidad personal. Una iglesia bíblica inequívocamente cultiva la santidad personal. Hermanos, la iglesia nunca ha de bajar sus estándares bíblicos para hacerlos equiparables a la sociedad a su alrededor, sino mantenerlos, porque nuestra meta es ser más como Cristo, nuestro Señor y Salvador, no más como la sociedad. Estamos llamados a vivir vidas santas, piadosas, como sus hijos, como su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, afirma, fijémonos, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá, en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios demanda de sus hijos santidad. Dios demanda de su iglesia santidad. Hemos de poner nuestra esperanza en la revelación de Jesucristo y mientras Él viene hemos de vivir vidas santas porque Dios es santo. ¿Qué significa ser santos? Bueno, es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento. Por un lado, ya hemos sido declarados santos en Cristo, la santificación posicional, por sus méritos y la obra en la cruz. Entonces, Dios ya nos ve santos en Cristo, posicionalmente. Por otro lado, la idea de santos es apartados para Dios. Somos apartados para Él, para vivir vidas para su gloria. Ahora le pertenecemos a Él porque por sangre hemos sido comprados. Eso significa ser santos también. Pero especialmente lo que está enfatizando en este pasaje, y mayormente la enseñanza sobre la santidad en el Nuevo Testamento, es que vivamos piadosamente, es decir, en la práctica. Santificación progresiva, que seamos cada día más como Cristo y que busquemos juntos ser más como Él. La santidad personal. Una iglesia bíblica promueve la santidad personal que se ve en la manera de vivir cuando estamos congregados, pero también cuando estamos disgregados el resto de la semana. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esta es una lucha. Romanos 7 y 8 nos dice que es una lucha y nos llama a mortificar el pecado en el poder del Espíritu. Romanos 7, versículos 24 al 25, habla de la lucha que tenemos con el pecado. Llega al punto que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba luchando, volvemos a lo largo del capítulo 7, en su santificación progresiva. Pero dice en el 25, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero no acaba ahí, continúa el capítulo 8 y sigue diciendo: por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que se caracterizan por ello. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo
enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Hijo de Dios se caracteriza por vivir una vida conforme al Espíritu, pero lucha. Y así dice, ¿cómo muestra que estás viviendo en el Espíritu? ¿Por qué no pecas? No, es imposible, vas a pecar y en esta vida, tristemente y dolorosamente, vamos a seguir pecando. Y eso no es para justificarnos. Pecaremos para que la gracia sobreabunde, decía en el capítulo 7 al principio, de ninguna manera. Pero es la realidad, luchamos con el pecado. ¿Cómo se va a ver que estamos realmente progresando en nuestra santidad personal? Romanos 8, un poquito más adelante, versículos 12 al 14, nos dice cómo, mortificando el pecado. Mortificando el pecado. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es lo que se suele llamar mortificación del pecado. Es una lucha continua. Hemos de enfrentarla en el Espíritu, con las armas del Espíritu, con la meta de mortificar el pecado. Y así una iglesia bíblica busca mortificar el pecado, no tolerar el pecado. La iglesia no ha de ser más semejante a la sociedad a su alrededor para ser atractivos a ellos. Eso dicen en muchas iglesias. La iglesia ha de ser más semejante a Cristo para serle agradable a su Señor y Salvador. Jonathan Edwards, el reconocido teólogo americano del siglo XVIII, promovió la santidad personal en la congregación que pastoreó durante años. Tras algo de experiencia en el pastorado, fue llamado a pastorear la iglesia junto con el padre de su mujer, un reconocido y respetado pastor de la zona. Tras su muerte tomó el relevo y cuando empezó a implantar principios bíblicos en la iglesia, tal como que solo podían participar de la comunión, de la Santa Cena, que luego vamos a celebrar, aquellos que eran salvos y que no estaban viviendo en pecado, empezó a tener oposición desde dentro de la iglesia, de los religiosos que estaban en esa iglesia y que no querían ser confrontados con su pecado. Querían seguir viviendo vidas de pecado, pero aceptados en la sociedad como religiosos. Así que, curiosamente, fueron sus familiares, por parte de su mujer, y respetadas familias de negocios y religiosos que llevan mucho tiempo en la iglesia, que se opusieron a esta práctica, y finalmente, ¿sabéis qué pasó? Jonathan Edwards fue expulsado de la congregación por cultivar y defender la santidad de la iglesia. ¡Qué triste! Pero es la misma batalla hoy en día. La iglesia bíblica promueve, busca la santidad personal. Y ese es el deseo de todo hijo de Dios verdadero, ¿no es así? Queremos ser más como Cristo. Y el pecado nos duele. Y luchamos con él. Y Cristo nos da victoria cuando en el poder del Espíritu mortificamos el pecado por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la comunión fraternal, por medio de congregarnos, por medio de disciplinas bíblicas que la Biblia establece, medios de gracia. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Que se practica la santidad personal en una iglesia. Bueno, en primer lugar, entender que esa santificación es progresiva. Esa santificación es progresiva. Esto no ha de llevar a una iglesia a ser legalista y esperar que seamos perfectos y que incluso los incrédulos y que no son salvos vienen a la iglesia y ya tienen que vivir como si fueran creyentes. No, no. La santificación es progresiva. La santificación progresiva es solo para los hijos de Dios. Si no es creyente, no esperes que actúe como un creyente. Es más, es mejor que no actúe como un creyente para que no tenga una falsa idea de que es creyente y se manifieste su corazón verdaderamente. No queremos criar hipócritas en una iglesia bíblica que piensan que porque han nacido en un hogar cristiano, van a la iglesia, ponen buena cara, cantan canciones y hacen todas las cosas, ya son salvos.
No. O porque son buenos ciudadanos. Eso no te va a salvar. Todos somos pecadores. Si estás aquí y aún no te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Pero si estás en Cristo, nuestra santificación es progresiva. Según maduremos en Cristo, así creceremos en nuestra santificación. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? No solo en que la santificación es progresiva, sino también que hay una responsabilidad personal. Hay una responsabilidad personal. Sí, la santidad es la obra de Dios por medio de su palabra en el poder del Espíritu, según estamos firmemente arraigados y cimentados en Cristo. Pero es nuestra responsabilidad también como creyentes. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, nos llama a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros somos llamados a ser santos y somos llamados a vivir vidas conforme a su gloria. ¿De qué otra manera vamos a ver que una iglesia promueve la santidad personal? Otro ejemplo práctico son los discipulados. Los discipulados, una iglesia bíblica tiene discipulados. Sí es una responsabilidad personal, pero la iglesia provee distintos discipulados para el crecimiento espiritual en santidad. Y así, cada creyente debería estar involucrado al menos en algún tipo de discipulado, formal o informal. Y la iglesia debe proveer ese tipo de discipulado. Discipulados para niños, discipulados para jóvenes, para adultos, para hombres, para mujeres, para aquellos que se van a bautizar, para aquellos que son novios y están pensando en casar, para los matrimonios, para aquellos que tienen hijos, para aquellos que simplemente necesitan crecer en su vida particular, discipulados uno a uno, discipulado en grupo pequeño, discipulado organizado, discipulado más cuando podamos hacerlo. Discipulados en la iglesia. ¿De qué otra manera práctica vemos que una iglesia sostiene la santidad personal? Porque practica la disciplina bíblica. Practica la disciplina bíblica. Los cristianos somos llamados a vivir vidas que agradan a Dios y aún imperfectamente cuando pecamos arrepentirnos. Y cuando uno que se llama creyente, que es parte de una iglesia local, empieza a vivir característicamente y durante un tiempo considerable en pecado continuo que es objetivo y que es demostrable y que se sostiene en el tiempo, estamos llamados a llamarle arrepentimiento, no a juzgar al hermano, porque nosotros podríamos estar en esa misma situación, como Gálatas 6:1 afirma. Pero si después del tiempo no hay arrepentimiento, estamos llamados a seguir los pasos de Mateo 18, que son buscando la restauración, no el castigo. Y el creyente verdadero en algún punto de esos pasos va a arrepentirse. Y el creyente verdadero, aun si hay que llegar al punto de la excomunión, la expulsión de la iglesia, se va a arrepentir. Pero el medio que el Señor usa para mostrar y para rescatar al creyente verdadero es la disciplina bíblica. Y aquel que no se arrepiente y continúa sin arrepentirse y continúa perseverando en esos pecados que son objetivos, claros, palpables, continuados en el tiempo y que están en la palabra de Dios claramente, es un incrédulo. Da igual cuántos años haya estado en una iglesia. Da igual de qué familia provenga. Da igual lo que diga con su boca. Y la iglesia es el organismo al que Dios da autoridad y al que encomienda discernir en cada iglesia local y afirmar, sí, este es cristiano. Nosotros no juzgamos eso, pero vive una vida acorde a los principios bíblicos. Y no mira, sí, viene a la iglesia o venía a la iglesia, pero realmente vive como un incrédulo y por lo tanto le tenemos por incrédulo. Eso es sostener la santidad de la iglesia. Dios no juega con el pecado. Nosotros tampoco. Jonathan Edwards concluyó, el conocido teólogo americano que fue expulsado de su congregación por establecer que solo participasen de la mesa del Señor los creyentes y los que no estaban viviendo en pecado. Y dijo, y cito,
Si el negocio de los ministros de Dios fuera promover la gratificación de los deseos pecaminosos de los hombres, serían mucho mejor recibidos por muchos. Pero ese es que no es el negocio, ni de los ministros de Dios, ni de la Iglesia de Dios, ni de los creyentes. ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Hemos de observar ciertas señas de identidad. La primera es que sostiene, promueve un alto concepto de Dios. La segunda, que practica la primacía de la palabra. La tercera, cultiva la santidad personal. La cuarta es que es pastoreada por un liderazgo piadoso. Es pastoreada por un liderazgo piadoso. El liderazgo piadoso comienza por reconocer quién está a cargo de la iglesia. ¿Quién está a cargo de la iglesia? Lo hemos visto, hermanos, en otros mensajes. Cristo está a cargo de la iglesia. El liderazgo piadoso siempre va a apuntar a Cristo. Siempre. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 afirma: y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, está hablando de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 4:15 dice: crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Igualmente, una iglesia bíblica reconoce a Cristo como su pastor. Un liderazgo piadoso apunta a Cristo como el pastor, el buen pastor de las ovejas, como leemos en Juan 10. Como Hebreos 13:20 afirma: Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, como 1 Pedro 5:4 afirma. Y así, Cristo como Señor de la iglesia, Cristo como el pastor de la iglesia, como el príncipe de los pastores, establece sus ayudantes, pastores de carne y hueso, que Él ha llamado y que tienen que cumplir los requisitos bíblicos, 1 Timoteo 3 y Tito 1, que se resumen con una palabra: irreprensibilidad bíblica. No perfección. Esto debe verse en su carácter personal, su enseñanza, su vida familiar, madurez espiritual y su vida secular. De esto estudiamos en un mensaje completo, no hace falta ahondar más en ello, y si alguien quiere ahondar en el tema os remito a nuestro canal de YouTube, donde están las predicaciones, y hay todo un mensaje que habla del pastoreo en la iglesia. Una iglesia bíblica tiene un liderazgo piadoso, hermanos. Imperfecto, pero piadoso, que se dedica a las prioridades bíblicas, la oración y la enseñanza de la palabra. Qué interesante es ver la historia de la iglesia. Siempre soy animado por la lectura de los puritanos, su vida y ministerio. No que no encontraran pocos desafíos en su tiempo. ¿Cuántos desafíos encontraron? Os voy a decir algunos. Encontraron persecución del gobierno. Tras el acto de uniformidad de 1662, les expulsaron de sus congregaciones. Les prohibieron predicar en toda Inglaterra y algunos fueron encarcelados, como Juan Bunyan, conocido principalmente como el autor del Progreso del Peregrino en nuestros contextos. 12 años en los que si hubiera dicho: me comprometo a no predicar la palabra de Dios, le dejaban salir por la puerta. Y él dijo: no, el momento que me dejéis en la calle voy a seguir predicando la palabra de Dios. Estuvo 12 años encarcelado. Los puritanos enfrentaron otro tipo de desafíos: la espiritualidad falsa representada por los antinomianistas y la familia del amor, que en sus dos vertientes, que prácticamente se contradicen, reemplazaban la palabra de Dios con otros énfasis, actividades atractivas a los oyentes. Los tiempos cambian, pero las personas no. Enfrentaron también la burla y desprecio por su confianza llana y simple en la palabra de Dios y en el Evangelio. Ofendía a los religiosos y tradicionalistas. Enfrentaron tiempos de hambre en la tierra por la palabra de Dios. Hermanos, y nosotros enfrentamos similares desafíos. El desafío no es pasar frío en un culto un domingo por la mañana, aunque lo estáis pasando, estoy seguro. Tengo frío hasta yo aquí. Bueno, eso es algo que tenemos que soportar, estamos en ello, intentando arreglarlo. Esta semana hemos tenido alguna reunión y no le quitamos su importancia. Pero, hermanos, otras cosas son más prioritarias, ¿verdad? Que nos han de preocupar, y queremos ser una iglesia bíblica.
Una iglesia bíblica. Y pronto esperamos también caliente, pero bíblica sobre todo. Estos no son incompatibles, por cierto, que nadie me malinterprete. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? ¿Un liderazgo piadoso? Bueno, 2 preguntas, sencillo. ¿Quiénes son los pastores y a qué se dedican los pastores? ¿Quiénes son los pastores? No por nombre, sino por características bíblicas. ¿Cumplen los requisitos establecidos por la palabra? ¿Y ese es el estándar? Nada más ni nada menos. ¿Y a qué se dedican los pastores? A la labor pastoral según la palabra, ministerio de la palabra, oración, alimentar al rebaño, guiarlo, protegerlo, cuidarlo, capacitarlo, siendo ejemplo a los hermanos. ¿O se espera que se dediquen a otras cosas o ellos se dedican a otras cosas que no es el criterio bíblico? Eso va a determinar si una iglesia es bíblica o no. En quinto lugar, hermanos, la última seña de identidad. ¿Estáis contentos que no hice las 14 señas de identidad que hice al principio, ¿verdad? En un papel? Lo dejé en 5. La quinta seña de identidad, la gran comisión. La gran comisión. Hace unas semanas veíamos que ese es uno de los propósitos de la Iglesia, evangelizar a los perdidos, y así la Iglesia bíblica se caracteriza por dedicarse a la gran comisión encomendada por Jesús. Conocemos este pasaje, Mateo 28, versículos 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, después de su resurrección, antes de su ascensión: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta debe ser la prioridad de una iglesia bíblica, hacer discípulos de Cristo, de todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Una iglesia bíblica trastorna al mundo con el Evangelio. Una iglesia que cumple la misión de Jesús es una iglesia bíblica. Y nosotros deseamos ser una iglesia bíblica que crezca en extender el Evangelio no solo en nuestra ciudad, sino más allá de nuestra ciudad, según el Señor provee oportunidades. Estamos orando especialmente ahora por establecimiento de iglesias bíblicas. Estamos orando los jueves especialmente por 2 lugares, Oviedo y Santiago, que de hecho están en la zona norte como nosotros. En Oviedo, gracias a Dios, está establecida una iglesia bíblica. Allí 3 estudiantes del seminario Berea, encabezados por Cristian Ulloa, están predicando la palabra del Evangelio, han podido alquilar un local que han acondicionado y están esperando a que la pandemia remita en cierta medida para tener la inauguración oficial, pero mientras tanto se están reuniendo según la oportunidad permite y allí se está estableciendo una iglesia bíblica y el Señor nos está permitiendo ser parte de ello de alguna manera en lo que podamos contribuir, apoyar de diversas formas a estos hermanos, tanto espiritual como materialmente. Gracias a Dios. ¡Qué privilegio! ¿No es así? En Santiago de Compostela hay un grupo de hermanos que lleva ya alrededor de 2 años desplazándose hasta Pontevedra. Y allí están siendo pastoreados por la iglesia donde está nuestro querido hermano Jonas Recamán, que varios le conocemos. Una iglesia afín. Pero es la oración que puedan tener una iglesia en Santiago y están orando porque el Señor les mande pastores. Y estamos orando por ello. Que el Señor provea a la persona que pueda pastorearles. Y llevamos un tiempo orando por este tema como iglesia y personalmente. Y el Señor está moviendo el corazón de algunos miembros de nuestra iglesia que están percibiendo, tienen el convencimiento hasta donde se puede llegar en este punto, que el Señor les está llamando a ir allí y pastorear a este grupo de personas como parte de su llamado de servir al Señor. Y os pedimos, hermanos, que os unáis en oración con nuestros hermanos, Tan y Karen Molina y su familia, y con los pastores que llevamos orando por esto un tiempo y hablando durante el último año al respecto, y también con los hermanos en Pontevedra, que hoy también lo están anunciando, y los hermanos en Santiago, que también lo han escuchado esta semana, y oremos para que el Señor confirme, ¿verdad? Si es su voluntad, saldrá adelante, y el Señor nos permitirá apoyar de esta manera y de otras maneras el establecimiento de una iglesia bíblica allí.
Oremos, hermanos, dependemos del Señor, que el Señor confirme si es su voluntad. Durante un tiempo estuvimos orando por esto y seguimos orando y el Señor nos está contestando las oraciones de maneras que a veces ni esperábamos, de maneras sorprendentes. Y hermanos, como iglesia, si queremos cumplir la gran comisión y estamos comprometidos, va a ser un privilegio, pero también va a haber que pagar un precio. Pero un precio que es deseable. Y va a haber que contribuir. Y va a haber que aportar. Y va a haber que orar. Y es lo que os pedimos, que oremos por ello. ¿Qué bendición sería, si el Señor lo confirma? Serían los primeros, digamos, misioneros oficialmente enviados desde nuestra iglesia. Vamos a esperar en el Señor. El jueves último de misiones por Zoom vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas donde vamos a poder escuchar más acerca de los detalles. También si tenéis cualquier otra pregunta, pues podéis hablar tanto con ellos como con nosotros, que estamos al tanto y oremos juntos al respecto. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Que una iglesia prioriza la gran comisión. Bueno, en primer lugar, porque proclama un evangelio bíblico. Un evangelio bíblico, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que necesita nacer de nuevo. Que la salvación es del Señor, que solo Él puede salvar. Que la seguridad de la salvación no está puesta en una oración, sino en realmente la regeneración cuando una persona nace de nuevo. ¿Cómo se ve que una iglesia practica la gran comisión? Que Cristo es central, la centralidad de Cristo. Cristo, a Él le exaltamos, a Él le proclamamos. Es acerca de Cristo. ¿Cómo se ve también que la evangelización es un estilo de vida, no un acto puntual? La evangelización se promueve entre todos los miembros de la Iglesia, con aquellos que tienen contacto para llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. No es un acto especial y puntual. Y que la evangelización es global, a todas las naciones, a toda persona, independientemente de su origen, raza, clase social, edad, nación. Y así empezamos por donde el Señor nos ha puesto, pero también deseamos que el Evangelio vaya más allá, y vaya más allá alrededor nuestro, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, en nuestra zona, en nuestro país, pero aún más allá de nuestro país. Y esa es nuestra oración, hermanos, que el Señor levante a más personas en nuestra congregación, con el llamado a pastorear y a predicar el Evangelio, y puedan ser con el tiempo enviados a lugares en España, a lugares más allá de España, a otros lugares, y crezcamos como iglesia en la gran comisión. Esa es nuestra oración, y esperamos expectantes a ver cómo el Señor va a responder. Hace unos 5 años recibí un correo de unos hermanos que asistían a nuestra congregación en León y se mudaron a Estrasburgo, una ciudad francesa en la frontera con Alemania, a escasos kilómetros de Suiza. Precisamente la ciudad donde Calvino pastoreó durante 3 años después de ser expulsado inicialmente de Ginebra, donde volvió posteriormente. Y la hermana decía, esto decía el correo, lo recopilaba de mis archivos, un correo que cambió mi manera de pensar realmente acerca de este tema, me despertó. Decía así: hermano David, todavía no hemos encontrado ninguna iglesia. Es tremendo lo que hay aquí, apostasía. En ninguna de las 6 iglesias que hemos visitado hay estudio de la Biblia. No hay temor de Dios. En todas estas iglesias cualquiera puede tomar de la Santa Cena. No hay orden, no hay seriedad en nada de esto. Sabemos bien que una iglesia perfecta no existe, pero lo que está pasando aquí nunca lo hemos vivido en nuestros 14 años en España. Así que, hermano, quizás sería bueno mandar unos misioneros aquí a Estrasburgo, donde hay una real necesidad de volver a la palabra del Señor y a un verdadero temor de Dios. Lo dejo en manos del Señor y espero tener pronto noticias vuestras. Tengo que reconocer, cuando recibí este correo pensé, bueno, hombre, ¿cómo vamos a mandar nosotros los misioneros a Estrasburgo? ¿Sabes? Estaba pensando en ese momento de 5 años, la hermana, mucho mejor que yo, estaba pensando en aquel momento. Tiene razón. Había 6 iglesias, fue visitando una a una. No había iglesia perfecta, igual que la nuestra no es perfecta. Pero no había iglesia donde era una iglesia bíblica. Y el Señor le movió a su corazón a decir, ¿por qué no mandáis a alguien para establecer una iglesia bíblica aquí? No estábamos en ese momento capacitados para hacerlo, ni teníamos realmente esa
esa visión. Pero tengo que reconocer que a partir de ese correo he empezado a orar muchísimo más acerca de esto. Y creo que como congregación también, hermanos, hemos ido despertando a la necesidad de crecer al respecto. Y el Señor nos está dando oportunidades. Hermanos, oremos por poder cumplir la gran comisión. ¿Hay alguna iglesia perfecta? No, no estamos hablando de la iglesia perfecta. Hay gente que anda buscando la iglesia perfecta. ¿Y sabes qué? No es perfecta, porque tú y yo estamos en ella. Y si hubiese una iglesia perfecta y tú llegas a ella, lo vas a estropear. No hay iglesia perfecta. Es así la realidad. Pero hermanos, hay iglesias bíblicas, iglesias que promueven un alto concepto de Dios, iglesias que sostienen la primacía de la palabra, iglesias que cultivan la santidad personal, iglesias que son pastoreadas por un liderazgo piadoso, iglesias que se dedican a la gran comisión. Esta es la iglesia que Dios quiere y esa es, hermanos, la iglesia que nosotros anhelamos ver aquí en León, según el Señor nos permite crecer espiritualmente, aún en nuestra imperfección, y ese es nuestro deseo, ver más y más iglesias bíblicas en este país, en otros países hispanohablantes y alrededor del mundo para la gloria de Dios. Y si el Señor nos permite ser parte de ello de alguna manera, gloria a Dios por ello y qué gran privilegio. Vamos a orar juntos. Señor, reconocemos que realmente nosotros no somos una iglesia perfecta por nuestros méritos, ni nunca lo vamos a ser. Solo llegaremos en la práctica a la perfección cuando seamos glorificados. Señor, pero deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia que sigue tus principios y queremos crecer en esto, Señor. Sabemos que no lo hemos alcanzado y, Señor, estamos lejos aún. Y aún ni siquiera vamos a llegar a la perfección. Un día que podamos decir, ya hemos llegado. Pero queremos crecer, Señor, en las señas de identidad de una iglesia bíblica y aún más que identifica una iglesia bíblica que no hemos visto esta mañana. Señor, sabemos que es tu obra en nuestros corazones como tu iglesia, que estemos centrados en las prioridades, que no haya cosas que nos distraigan. Protege a tu iglesia aquí en León, Señor. Confirma los pasos para tu iglesia en los meses venideros. Señor, anhelamos ser una iglesia bíblica y ver más iglesias bíblicas y que tú nos unas con hermanos que quieren ver iglesias bíblicas y colaborar con iglesias afines que tienen este mismo deseo, Señor. Queremos hacerlo para tu gloria. Qué privilegio es ser tus hijos y qué privilegio es ser parte de tu iglesia. Qué privilegio es servirte, Señor. Sabemos que no nos necesitas. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gloria, solo tú eres grande. Y, Señor, gracias por habernos hecho parte de tu iglesia. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.